Bueno, yo quiero empezar, amados hermanos, dándole el tema o el título de este mensaje. El título de este mensaje lleva el propósito de la reunión de la iglesia. El propósito de la reunión de la iglesia. Ese es el título del día de hoy. Y en este tema, amados hermanos, en este mensaje vamos a observar tres cositas muy importantes. Tres cosas. Número uno es los lugares que Dios escoge, que Dios establece como lugares de reunión. Los lugares que Dios escoge, que Dios establece como lugares de reunión. ¿Quiénes son las personas a quienes Dios levanta? ¿Quiénes son las personas que Dios levanta y establece para que estén delante de su pueblo? No como jefes, sino como ministros de su presencia, ministros de su palabra, fortaleciendo, edificando la iglesia que son ustedes. Y por último vamos a entrar a ver el propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros nos reunimos? El propósito de la reunión de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué es importante este tema, amados hermanos? Bueno, yo creo que es extremadamente importante porque nosotros como pueblo de Dios necesitamos entender que Dios ha establecido la reunión en la cual estamos el día de hoy. Dios ha establecido los lugares de reunión como en el que estamos el día de hoy, y que Dios levanta a hombres que a Él le place para poder presentarlos delante de su pueblo, para que puedan guiar a su pueblo y ministrar a su pueblo conforme a la voluntad de Él. Y tal vez usted notó un pequeño mensaje que pusimos en las redes sociales hace un par de días, porque queremos aclarar, amados hermanos, queremos aclarar, y a su vez, no solo aclarar, sino que el sentir de nuestro corazón como pastores es guardar su corazón, es cuidar su corazón, y evitar que usted sea tal vez de alguna manera influenciado de una manera negativa, y que la paz y que la vida abundante de Cristo sea robada de su corazón, y que venga a su vida tal vez confusión, algún desánimo, que su corazón sea lastimado. No queremos, como pastores, nuestro trabajo es cuidar la grey del Señor. Eso es lo que la Biblia nos ordena a nosotros como pastores, a mí, a mi esposa y a otros ministros que han sido levantados por Dios. Entonces, nosotros, amados hermanos, como iglesia, no tenemos reuniones en las casas. No tenemos reuniones en su casa. La única reunión que usted debe tener en su casa es usted y su familia, hermano. Ahí, hermano, ministre a su casa. La mejor reunión que puede haber es usted junto con su esposa o su esposo o sus hijos o la abuela o el abuelo, o sea, su casita. Los que forman parte de esa familia, ministrelos, hermano. Agarre aceite y écheles hasta en las orejas. Unja a su familia, unja su casa, amados hermanos, unja a los suyos. Usted tiene la autoridad del cielo para ungir a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Claro, si su esposo no es creyente, tampoco lo force, porque entonces en lugar de unción va a despertar la guerra de Armagedón, hermano. ¿Qué me estás haciendo? ¿Por qué me estás echando eso? No, con amor, con mucho tacto, pida permiso y dígale: ¿puedo orar por ti? ¿Me permites orar por ti? Si no es cristiano, si no es cristiana, pida la autorización. ¿Me explico? Porque esa reunión en su casa es preciosísima. Pero de parte de la iglesia no tenemos reuniones en casas, amados hermanos. No, es esta nuestra reunión como familia de Dios, como familia en la fe. Esta es nuestra reunión. Es aquí donde nosotros buscamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, amados hermanos, la Biblia dice en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27, este verso, amados hermanos, donde Salomón, el rey Salomón, dice estas palabras: pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra.
he aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Es Salomón hablando en aquel momento en el que inauguraba el templo que él edificó. Usted sabe, en la historia bíblica hay en este capítulo 7, 8, 9 habla de la edificación del templo, la presentación, inauguración del templo de Salomón. Y es ahí cuando Salomón con sabiduría del cielo dice, después de ver las ofrendas que el pueblo de Israel daba, las ofrendas que él entregó, dice que eran ovejas y bueyes innumerables, no los podían contar. Imagínense, hermano, miles de sacrificios para el rey, para el Señor, para el Rey de Reyes. Y Salomón, en la narración de la historia, dice que eran tantas las ofrendas en la inauguración del templo que no podían contar ni las ovejas ni los bueyes. Y entonces, mientras él observaba ese ambiente, esa atmósfera, amados hermanos, de millones de israelitas trayendo ofrenda, de miles de personas adorando en el templo, él entra en una conclusión, o vienen estas palabras y dice: ¿pero verdaderamente morará Dios sobre la tierra? Y él razona y dice: si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener su poder, no lo pueden contener, cuánto menos una casa que yo he edificado, refiriéndose al templo, que era un lugar preciosísimo como este, hermoso. Y dijo: ¿cómo él va a morar en estas cuatro paredes? Definitivamente que el rey Salomón tenía razón. No hay cuatro paredes que puedan sostener la presencia de Dios. Sin embargo, sí, la Biblia nos enfatiza que hay lugares que Dios escoge en donde su presencia se manifiesta cuando su pueblo se reúne a adorarle. Que Dios no está encerrado en cuatro paredes, definitivamente. Que Dios no es sostenido por cuatro paredes, pero Dios sí escoge lugares en donde Él manifestarse y ministrar a su pueblo, como lo ha hecho el día de hoy. Yo les decía en uno de los mensajes pasados, ya hace varios meses tal vez, les decía, porque en qué otro lugar, amados hermanos, usted y yo disfrutamos de lo que hemos disfrutado en este lugar el día de hoy. Usted puede tener su devocional, pero yo sé que usted tiene que atender a su esposo, a su esposa, a sus hijos, hacerle lonche, llevarlos a la escuela, y no puede tener lo que hemos tenido hoy, aunque quisiera tal vez. Tiene un devocional, tiene un momento a solas con Dios, pero en verdad es aquí donde usted puede soltarse en las manos de Dios y recibir la presencia de Dios y abrir su corazón de par en par. Es en el lugar donde Dios ha establecido la reunión de sus hijos, de sus santos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Salomón da esta expresión, o declara esta expresión, que es una verdad. Y en el Antiguo Testamento, amados hermanos, vemos lugares que Dios designó como lugares de reunión para Él y su pueblo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también vamos a ver que Dios designa lugares para llamarlos lugares de reunión o casa de Dios, para que su pueblo vaya ahí y busque al Señor. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Éxodos 25 del 1 al 9, Éxodo 25 versículos del 1 al 9. Éxodo 25, los versículos del 1 al 7, amados hermanos, no vamos a leerlo eso. Habla en cuanto a la ofrenda que Dios le había dicho a Moisés que dijera al pueblo que debería de traer: pieles, piedras preciosas, oro, plata. Le decía, ahí le narra y le da todas las instrucciones. Dile al pueblo que traiga estas ofrendas. Pero luego en el verso 8 dice: y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Verso 9:
conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Así lo haréis. Éxodo 33, 7. Éxodo 33, 7 dice: y acostumbraba Moisés tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento, a buena distancia de él, y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. En Primera de Reyes 8:27, que es lo que hemos leído, y ahí está un poquito más extenso lo que es la narración de la historia de lo que Salomón dijo en cuanto al templo. El énfasis en esta lectura no lo vamos a leer, pero el énfasis es el templo de Salomón. ¿Qué estaba inaugurando Salomón? El templo. ¿Y qué era el templo? El lugar de reunión que Dios había mandado. Ya en Éxodos vemos que Moisés erigió una tienda de carpas, de telas, de diferente material. En Salomón ya vemos que David tenía en su corazón edificarle templo al Señor. Y por su buen deseo Dios le dijo: me agrada. Resumo la historia, porque ahí en esa historia, capítulo 8 de Primer de Reyes, ahí está, Salomón hace referencia, en donde David tenía el deseo de edificar el templo a Dios, pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Resumo o parafraseo. Dios le dijo: ¿sabes qué, David? Me encanta tu sentir, que tengas el deseo de edificar una casa para mí y una casa en donde yo me reúna con mi pueblo. Porque desde ese entonces hacia atrás, el arca, lo que representaba la presencia de Dios, andaba en tiendas. Desarmaban la tienda, se movían, armaban la tienda, se movían de ahí, desarmaban la tienda y se movían a otro lugar y armaban la tienda, y era un trabajo que traían los hijos de Israel, los levitas. Y cuando ya Dios les da paz por medio de David, David tiene en su corazón y dice: ¿cómo yo voy a morar en un palacio cuando la presencia de Dios mora en casas temporales? Es que me acordé de aquella canción que es en las casas de cartón. No era de cartón, era de telas, de púrpura, era de buen material, pero moraba afuera. Y el rey dice: ahora yo tengo paz, tengo un palacio. ¿Cómo es posible que la presencia, el arca del pacto, esté en telas, esté allá afuera? Dice David: yo quiero edificarle una casa al Señor para que Él pueda reunirse con nosotros, su pueblo. Y David tuvo el deseo, y Dios le dice: David, me encanta tu deseo, pero tú no me la vas a edificar, me la va a edificar tu hijo. Y por eso es que Salomón se encuentra inaugurando el templo, porque él edificó la casa a Dios. Dicho sea de paso, mire qué tremendo. ¿Por qué razón Dios no le permitió a David que edificara él el templo? ¿Y por qué le dijo a Salomón: tú me vas a edificar el templo? Sencillo, en esa misma historia está. Porque David, amados hermanos, entre las otras naciones era conocido como un hombre sanguinario, porque era un guerrero, un hombre que había matado, era un matón, hermano. Y cuando había una ciudad o un país que levantaba un templo, esa ciudad que edificaba su templo, las otras ciudades los veían, y cuando veían a su Dios decían: el Dios estaba ligado al rey del momento. Y conforme era el rey decían: así es el Dios de ese rey, porque si este rey es de esta manera, es porque su Dios es de esa manera. En otras palabras, Dios le dijo a David: tú no me vas a edificar mi casa, David, porque tú eres conocido como un hombre sanguinario. Y si a mí me identifican contigo, aunque yo soy tu Dios, pero las otras naciones creerán que yo soy un Dios sanguinario, porque yo te levanté a ti. Le dijo: no, tú no me vas a edificar casa. Gracias por el deseo, pero que me la edifique tu hijo. ¿Y por qué a Salomón sí lo dejó? Porque Salomón significa rey de paz.
Entonces, cuando Salomón edifica el templo, Dios dice, ahora sí, cuando las naciones vean mi casa y vean al rey, van a decir, wow, ese Dios es el que levantó a Salomón y es un Dios de paz. Qué bonito, ¿verdad? Qué lindo. Thank you, Holy Spirit. Con eso ya me saqué el 10. Entonces, Dios, amados hermanos, establece lugares para que Él pueda reunirse con su pueblo. Y aquí vemos en el Antiguo Testamento cómo Él moraba en tabernáculos, tiendas de reunión, pero luego el templo de Salomón, ¿sí? Antiguo Testamento. Y luego vemos en el Nuevo Testamento, amados hermanos, cómo Jesús en el libro de Mateo capítulo 21 verso 13 al 15 encontramos la declaración de Jesús cuando los fariseos, los escribas están vendiendo en el templo. Están vendiendo ovejas, están vendiendo vacas, están vendiendo palomas, están haciendo transacciones de negocio en el templo. Y usted conoce la historia. Jesús toma un látigo y empieza a tumbarle todas las mesas a los cambistas. Y luego dice que latigó a todos y que les dijo: mi casa será casa de oración. Pero ustedes, dijo Jesús, la han convertido en cueva de ladrones. Ojo, aclaro, no es que Jesús esté en contra, porque no vaya a ser que alguien diga: ay, pero ustedes tienen talento, están en una cueva de ladrones. No, hermano, entendamos el contexto. Los fariseos habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo eso. Porque lo que ellos hacían no lo hacían en beneficio del templo. Lo que ellos hacían, lo hacían para beneficio propio. Habían descuidado el templo y lo que hacían en el templo era negociar para ellos. Por ejemplo, ¿por qué cree que dice que vendían palomas, vacas, corderitos? Porque eso era el sacrificio que le daban a Dios. Ellos habían cambiado porque el pueblo estaba obligado a traer su ofrenda al templo, pero los fariseos en el tiempo de Jesús habían dicho: no más, aquí se las vendemos nosotros. Y ellos empezaron a hacer negocio con lo espiritual. Y les vendían al pueblo. Si traían, les decían: no se te recibe, tienes que comprarlo aquí. O sea, los bajaban, hermano. Y cuando dice, y también palomas, eso es una sombra, es una figura del Espíritu Santo. Estaban haciendo negocio de las cosas de Dios. Por eso Jesús se enojó. No era que estaban haciendo un protemplo y para cubrir estos gastos de la iglesia o para mejorar el sonido. No, estaban diciendo: para mí. Sus bolsas estaban llenando. Dice que a los cambistas ni las monedas que traían les aceptaban. Habían creado su propia moneda del templo. Es tremendo, hermano. Por eso Jesús dijo: me la han hecho una cueva de ladrones y mi casa va a ser casa de oración. Pero vuelvo al estudio. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo mi casa? ¿A qué estaba haciendo referencia? Al templo. Al templo, amados hermanos. Al lugar de reunión. Jesús mismo iba al lugar de reunión. En Hebreos 10:24 también vemos ahí que hay una exhortación de parte de Pablo. Bueno, se le atribuye que Pablo escribió el libro de Hebreos. Dice Hebreos 10:24. ¿Qué dice 10:24 Hebreos? No dejando de congregarnos. Hebreos 10:24 y 25. Y consideramos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver. Nos exhortan, amados hermanos. Y de hecho, yo escribí unas notas en cuanto a lo que estamos viendo los hombres. En las reuniones de hombres estamos viendo un tema general llamado las prioridades, que dicho sea de paso, no es solamente para los hombres, es para cada uno de nosotros, amados hermanos. Necesitamos vivir bajo prioridades, que nuestra vida tenga prioridades.
Por ejemplo, pero les resumo un poquito, porque va con el estudio o va con la palabra. Como hombres hemos estado viendo que nosotros tenemos 4 prioridades en nuestra vida. Número 1, relación con Dios, pero usted, mujer, joven, puede aplicarla a su vida también. Número 1, nuestra relación con Dios. Esa tiene que ser la prioridad número 1, amados hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Nuestra relación con Dios. Número 2, la familia. Número 3, el trabajo. Y número 4, lo que hacemos con el tiempo libre. ¿Cómo lo manejamos? Y en la reunión de hombres hemos estado hablando este tema de prioridades, pero ya entramos a ver lo que cada prioridad implica, cómo se vive. Por ejemplo, la prioridad número 1, que es la que estamos desglosando, ¿cómo se vive la prioridad número 1? Si yo digo, yo tengo a Dios como prioridad en mi vida, Él es el número 1. ¿Qué es lo que debe haber en mi vida o mi actitud, mi manera de vivir para yo poder decir, sí, Dios es la prioridad número 1 en mi vida? ¿Cómo se ve esa prioridad? Y entre los 5 puntos que hemos tocado a través de la Biblia con los hombres, este viernes pasado tocamos el 4.º punto, que es amar el lugar de reunión. Vuelvo y repito, no es solo para los hombres, es para cada uno de nosotros que tiene la prioridad número 1 en orden. Y dice, Dios es mi prioridad. ¿Para cuántos Dios es su prioridad? Qué poquitos. Está bien, a los otros los perdono. No, ¿para cuántos Dios es su prioridad? Ok. Uno de los factores, una de las cosas que reflejan que Dios es mi prioridad es que yo amo el lugar de reunión. Que yo amo el lugar de reunión. Que usted ama el lugar de reunión. Que los lugares de reunión que Dios ha establecido, usted dice, no, hoy es día de ir a adorar a Dios y yo voy a ir a la casa de Dios porque necesito estar en la presencia de Dios. Imagínese perderse lo que hubo hoy, hermano. Perderse el fluir, el mover del Espíritu Santo y seguir otros 8 días cansado y que esa carga se acumule y que los problemas del día a día se vayan acumulando, hermano. Cuando uno deja de congregarse, deja de ir al lugar de reunión, amado hermano, uno llega a este lugar quebrado, hecho pedazos, amado hermano. Veía una fotografía el otro día que decía, ya me voy, era de unas ¿cómo se llama el charcoal? El carbón para la carnita asada. ¿Cuántos saben cuál es el carbón para la carne asada? ¿Ha visto cuando usted le pone fuego y el fuego se expande a todas? ¿Cómo están todas? Prendidas, hermano. Y alguien muy cómicamente hizo un dibujito usando el carbón de la carnita asada o del filet mignon. Ay, me está dando hambre. Pero alguien muy cómicamente y muy bonita cómo hizo esa comparación, en donde decía ahí arribita de un carbón, decía, ya me voy porque me siento lleno y ya no necesito de estar con ellos. Y atrás de él se veía como el grupo de los otros carbones seguían encendidos entre todos. Pero este que quiso salirse, salió. Y en la figurita se ve que dice, yo me voy, al cabo ya estoy encendido, tengo pasión, y se va, y así arriba. Y de repente en el otro cuadro lo muestran otra vez, pero ya negrito. No significa que no estoy prendido, solo es un lunar que me cubre todo el cuerpo, hermanos. Pero lo ven así negrito, regresando a casa, apagado, solo un humito ahí. Y dice, necesito congregarme otra vez. Y dejando pedacitos así de carbón por el camino, apagado. Y se me hizo chistoso, y a la vez dije, oye, es verdad, porque usted trae una llama dentro de usted. Cada uno, mire a su vecino, por favor, mire a su vecino. En verdad le digo, ella tienen una llama del Señor en el corazón, y que cuando nos reunimos todos, así como ese carboncito, y estamos
todos juntos en el lugar donde Dios ha establecido su reunión, cada uno de nosotros es capaz de transmitirle al otro el fuego. Su fuego se puede encender más cuando está con personas correctas a su alrededor. ¿Y en dónde más que en este lugar? Dele gracias a su vecino, por favor. Dígale, no te apagues. Yo no me pienso apagar, dígale. Y si siente que se está apagando, y si notas que me estoy apagando, hermano, sóplame para que esa llama se encienda otra vez. Y dime, Dios está contigo, mi hermano. No se me apague, no se me achicopale, porque está en un buen lugar. No quiero ofender su inteligencia y no quiero tratarlo como periquito. Sé que usted es alguien muy inteligente, pero dígale a su vecino, estás en un buen lugar. Amén, amén. Y vemos a Jesús, amados hermanos. Jesús tenía la costumbre, dice la palabra que Jesús tenía la costumbre de ir al templo, al lugar que Dios había establecido como lugar de reunión. En Lucas 4:16, vemos que Jesús dice así la palabra, Lucas 4:16, llegó a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Jesús tenía la costumbre de ir al lugar de reunión, al templo, a la sinagoga. Y me llama mucho la atención esto, amados hermanos, porque esta narración la hace el historiador Lucas una vez que Jesús baja de la montaña, del desierto, de ser tentado, en donde Dios ya había confirmado su ministerio. Sin embargo, no dijo, pues yo voy a ir a levantar mi changarrito y pues ni modo. ¿Fue a dónde? A la sinagoga, al lugar de reunión que se había establecido por Dios. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Por eso lo felicito una vez más, amado. Y ojo, dice que como era su costumbre. Ay, es que lo haces por costumbre. Hay costumbres que son buenas, amados hermanos. Y si el estar en la casa de Dios se le vuelve, se transforma en una costumbre, hágalo porque es una costumbre que a Dios le agrada. A Dios le agrada. A Dios le agrada. ¿Por qué? Porque cuando usted está aquí, aquí Dios lo toca, cambia su mente, abre sus ojos y deja de ver el problema y empieza a ver la gloria de Dios. Deja de ver al gigante y ve a Dios que es más gigante que cualquier problema. La lucha se le vuelve como un paseo en el paraíso, hermano. Y aunque el problema no se solucione, pero usted sale de aquí con algo sobrenatural diferente en su corazón, diciendo, ay, el problema ya no es tan grande. Y no sé cómo le voy a hacer, pero una cosa sé, que Dios está conmigo. Su mente cambia. Sus ojos del corazón se abren. Porque cuando Dios establece su lugar de reunión, Él promete que sus ojos estarán atentos, que sus oídos estarán atentos, que Él restaurará, que Él bendecirá en el lugar de reunión que Él levanta. Por eso reciba fuerza de Dios, amado hermano. Si algo que agobia su corazón, yo sé que hoy el Espíritu Santo lo tomó, lo quitó de su corazón y usted ha sido fortalecido y tiene batería para rato, otros 7 días y el próximo domingo aquí estaré, Señor. O el martes, si tiene libertad, estaré aquí, Señor. O el viernes en la vigilia estaré aquí, pero voy a recargar mi batería para entregarte mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y Lucas 19, amados hermanos, Lucas 19, esto a mí me encanta, este ejemplo. Lucas 19 dice, enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los prominentes del pueblo procuraban besarle. ¿Qué dice su Biblia? A ver, Lucas 19, 47, por favor. Ahí sí, Marcy, si me puedes dar ese versículo, por favor. Porque muchos a veces decimos, ay, yo ya no voy a la iglesia porque no hay amor. Ay, el hermano ni me saludó. ¿Lo viste? Pasó a nuestro lado y no nos saludó.
me vio mal, me hizo sentir mal. El estándar para que usted quiera irse de la iglesia, número uno, que Dios le hable. Que Dios le hable. Y si Dios le habla, ¿quién lo va a detener, hermano? Porque esa convicción no se la arranca nadie del corazón. Que Dios le hable. O que yo lo eche. I'm just kidding. No, hermano, nosotros no corremos a nadie. Esta es la casa de Dios. Ahora, yo tengo que aclararle una cosa. Ahorita vamos al versículo. Yo tengo que aclararle una cosa. Yo sé que este lugar es la casa de Dios y Dios quiere reunirse con su pueblo. Pero me han hecho administrador de este lugar. Y mi responsabilidad es cuidar su corazoncito. Y por la palabra exhortarlo, instruirle, confrontarlo. Pero si hay alguien que esté estorbando su corazón como oveja de Dios, entonces ahí sí me van a conocer, porque no permitiré que el pueblo de Dios sea estorbado. A mí me han levantado para bendecir su vida, para declararle las promesas de Dios, para decirle: Dios está contigo, iglesia amada. Dios está peleando por ti. Las promesas que Él te ha dado, Él las cumplirá en tu vida. Tu familia es bendita. No para estorbar su corazón. Pero si hay alguien que se levante entre el pueblo para estorbar, entonces sí me van a conocer. Una vez me dijeron, o le preguntaron a mi esposa: ¿y ese flaco se enoja? Si tengo sangre, hermano. Y cuánto más por una injusticia de ver que alguien quiere estorbar el crecimiento de una oveja de Dios. Si el que murió por ti fue Cristo, no yo. Ni yo puedo estorbarte. El día que yo te esté estorbando, te aseguro que Dios me da de raíz. El día que yo te quiera estorbar, Dios me va a dar de raíz, pero tú mantente firme. Y cuando Dios me tumbe al suelo, ora por mí para que el Señor me restaure y pueda seguir adelante en el camino. Porque de eso se trata. No solamente se trata de confrontar, sino que en amor hablar la verdad y poner un hasta aquí. No, sí, hermano. Porque hay muchos que creen que es amor, amor y aguanta el amor. No, no, hermano, el amor también pone límites. O usted, padre, no pone límites a sus hijos. O usted no le marca los límites a sus hijos hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no. ¿Cuánto más el Padre Celestial no dará orden en su casa? ¿Cuánto más el Padre Celestial no pondrá vallado a su alrededor para que nadie lastime su corazón? Yo tengo que conocer eso. Mi esposa conoce eso. ¿Y por qué digo mi esposa? Porque Dios la llamó a ella. O yo te obligué para que estés aquí. Yo te obligué para que aceptaras el cargo y decirte a ella: ahora yo soy pastor y vas a ser la pastora, ¿te guste o no? No. Dios le tuvo que hablar a ella. Y hoy voy a hacer algo público. Amados, yo amo a Dios y honro a Dios con todo mi corazón. Y estoy loco de amor por Él. Y haría, y hago, y haría todo lo que Él me pidiera con los ojos cerrados. Todo lo que Él me pidiera con los... Pero porque reconozco que este llamado es una responsabilidad. Y cuando Dios me lo hizo a mí, yo estaba casado. Yo le dije a Dios: Señor, si tú no le hablas a mi esposa y yo no escucho de ella. Dios me habló, Carlos. No me dice Carlos, me dice mi amor. Y me derrite. Si yo no escucho de ella, Señor, lo dije en privado. Si yo no escucho de sus labios decir Dios me habló, I'm sorry, Lord. Yo prefiero estar sentadito, siendo un líder si gustas junto con mi esposa, pero ella tiene que haber escuchado tu voz, porque yo no puedo demandarle a ella un llamado que viene de ti. Y aquí está, Dios te habló. Dios nos habló, amados hermanos. Dios nos habló. Vuelvo, vamos al estudio. Entonces, ¿qué hacía Jesús? ¿A dónde iba? ¿A dónde enseñaba Jesús? En el templo. Pero mire, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo lo procuraban para abrazarlo, para besarlo. Ah, no, ¿verdad?
para matarlo. Próximo verso, por favor, hija, próximo verso. ¿Qué dice? Y no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Ahora, para que usted se vaya de la iglesia, tiene que ser poquito más que eso, hermano. Porque ni Jesús dejó de congregarse, porque era el lugar de reunión. ¿Y qué querían hacer con él? Eso entonces, y que yo, usted no, pero yo pues, porque yo sí me quejo cuando usted no me saluda, Le digo, Señor, viste, no me saludó, no me dio el abrazo. Ya me voy y luego me dice, ¿es el pastor? ¿Cómo te va a decir? Ah, sí, verdad. Y está. Tiene que ser más que eso, hermano. A Jesús lo buscaban para matarlo, pero él dijo, no, yo reconozco el lugar de mi reunión, yo voy a ir a que Dios me hable. Y el pueblo decía, no, es que ahí va a estar la palabra de Dios, yo voy a ir. Y a Jesús lo querían matar. Entonces, como para que el hermano no te saludó y todavía te me sientas, hermano, entonces hay que crecer. Entonces tenemos que dejar de ser niños. Tenemos que crecer, hermanos. Tiene que ser más que eso. Menos que eso no se acepta. Ahí está el estándar para que tú quieras irte. Menos que eso no se acepta tu renuncia. Porque esto es como la mafia. Es nada personal. De aquí únicamente sales hasta que Cristo venga, hermano. Porque aquí queremos llegar a viejitos todos. Porque aquí todos somos jóvenes, viejitos de 100 para arriba. Pero que todos podamos toser y que se nos caiga ahí el diente. Perdón, hermano, pásame el diente, Neftalí, pásame el diente. Que este sea el lugar en donde nosotros encontramos paz para nuestra alma. Que si allá afuera, amados hermanos, el mundo nos echa toneladas de basura, que la sociedad quiere cargar tu corazón, que cuando tú vengas aquí tú digas, esta es la casa de mi Dios, aquí yo tengo libertad, aquí puedo llorar. Allá afuera no puedo llorar porque dicen que los hombres no lloran, pero yo sé que los hombres, los verdaderos hombres, lloramos a los pies de la cruz de Cristo, lloramos abrazados al Señor. Y aquí nadie te va a juzgar, aquí nadie te va a señalar con el dedo. Aquí todos vamos a hacer que esa llama que se está apagando se encienda unánimes por el poder del Espíritu Santo, porque hay un fuego en el altar del cielo que se derrama en la reunión que Dios ha establecido. No se permite, amado. Jesús honró el templo. Y rapidito, número 2, le dije que eran 3, número 2, y estos 2 van a ir rapiditos, amado hermano. Número 2, ¿a quiénes levanta Dios para poner delante de su pueblo? Porque usted tiene que escoger, la decisión será suya, hermano. Yo no le estoy diciendo, hey, no te vayas, mira, quédate. No, esto no es por convencimiento. Alguien dijo, es que yo tengo el don del convencimiento. ¿Cómo que el convencimiento? No, si el que convence de pecado es el Espíritu Santo, no es la persona. Hay unos que dicen, no, es que por mí cambió, por mí hizo esto, por mí hizo aquello. Entonces por ti va a caer también, porque si tú lo sostienes, tú no eres fuerte para levantar a alguien. ¿Ha escuchado comentarios? Aquí no, pero allá afuera pues, no voltea a ver a nadie. Que dice, ay, es que por mí cambió, por mí hizo esto, por mí está haciendo aquello, por mí es ahora lo que es. Bueno, te aseguro que tarde o temprano por ti volverá a caer, porque estás roto y lo vas a lastimar. Pero cuando es Dios el que convence, cuando es Dios el que cambia, cuando es Dios el que toca, cuando es Dios el que levanta, amado hermano, aunque tiemble, truene y relampaguee, aunque el infierno se levante contra ti, no te tumba nadie, porque Dios te levantó, porque tú dices, es que Dios hizo algo en mi vida. Y cuando hay hombres como los que Dios levanta, te sostienen, y tú sabes en tu corazón, porque el Espíritu te da testimonio. Mira, en el Antiguo Testamento, también en primer libro de Samuel, Dios levantó a un rey llamado Saúl. Ojo que dije que Dios lo levantó, porque ¿quién escogió a Saúl? Obvio dice que también el pueblo lo vio y estuvieron de acuerdo, pero fue Dios, amados hermanos. Dios lo levanta, pero ¿cuál fue el problema del bendito Saúl, amados hermanos?
Antes de la desobediencia, o más bien la desobediencia vino porque él quería complacer a la gente antes de hacer la voluntad de Dios. Y es el problema, cuando alguien quiere complacer a la gente, no estoy hablando de faltarle respeto, de desairar, no. Estoy hablando de hacer lo que cada uno, imagínense, son como 300 personas. Imagínense que yo digo, Dios me habló y Dios me levantó. Pero luego uno viene y me dice, haga esto. Viene el otro y me dice, haga aquello. Viene el otro y el otro. Y son 150 personas que me dicen que quieren que haga lo que ellos quieren que haga. Y vengo yo y digo, ay, para no enojar al hermano voy a hacer esto. Ay, para no enojar al joven voy a hacer esto. Ese era el problema de Saúl. Quería agradar a los hombres antes de hacer la voluntad de Dios. Y a mí la voluntad de Dios me la marca la palabra de Dios. Y a mí me ha dicho, cuida a mi pueblo, bendice a mi pueblo, dale pasto a mi pueblo. Quiero que ellos crezcan, que se multipliquen, que fructifiquen, que echen hojas y frutos en abundancia, que sus vidas sean abundantes. Pero hay que arrancar raíces, hay que remover la tierra, pero lo vas a hacer por medio de mi palabra. Es que haga esto, haga aquello, haga lo otro. El Espíritu Santo nos guía, su palabra es el mapa. Y Saúl, aunque Dios lo levantó, después dijo Dios, ay, Saúl, y lo desechó. Pero interesante, mire, me gusta recalcar esto porque aunque Dios lo desechó, no significa que la mano de Dios estuvo apartada de Saúl. Dios mostró misericordia a Saúl. ¿Cuántos años reinó Saúl sobre Israel? Aún después de haberse desechado por Dios. Casi 40 años. ¿Qué significa eso, amados? ¿Qué le habla eso? Es la misericordia de Dios que le extendió a Saúl. Aunque Dios lo desechó, pero siempre estuvo diciéndole, por permitirle estar ahí, siempre. Con eso le estaba gritando, Saúl, yo todavía te puedo restaurar. Puedes disfrutar de estos años que te voy a permitir estar reinando sobre mi pueblo, pero hazlo bien. Prepárame al David que voy a levantar después de ti, porque tiene que haber otro rey después de ti. Pero Saúl se encaprichó, amados hermanos, porque lo movió, ¿sabe qué? El título, el reconocimiento, más likes en el Facebook, más shares. Porque cuando escuchó el corito, Saúl mató a mí y a David le dieron 10,000 likes. Saúl tiene 10,000 seguidores o 1,000. A Saúl lo movía el like. ¡Ay! ¿Cuánto me dieron like? A Saúl lo movía, amados hermanos, el que lo reconociera el hombre, pero ignoró lo que Dios había hecho. Que cuando no era nada, Dios lo escogió de entre el pueblo y lo puso como rey. Perdió su enfoque. Y ese es el problema. Fue el problema en Saúl. Pero yo declaro que de aquí Dios va a levantar hombres y mujeres que no van a buscar la aprobación de los hombres en el mundo, ni el reconocimiento en el mundo, sino que van a aceptar autoridad de Dios, van a aceptar un orden de Dios y van a ser levantados conforme a David. Porque David fue llamado por Dios para ser puesto delante del pueblo de Israel, pero David fue procesado y fue un hombre que al final obtuvo el título de parte de Dios, un hombre conforme a mi corazón. ¿Perfecto? No, queridos. No, para perfección ni yo estuviera aquí. Pero era un hombre que estaba dispuesto a obedecer a Dios, a amar a su pueblo y a obedecer a Dios, a bendecir al pueblo de Israel y a amar a Dios. David. Otro hombre, Moisés. Moisés fue levantado por Dios para que guiara al pueblo de Israel, pero también lo procesaron y estuvo dispuesto a soportar el proceso hasta que se cumpliera el tiempo de su llamamiento. Porque Dios llama. Y el problema es que muchos confunden el llamado con el enviamiento. Dios llama, y cuando Dios te llama es para prepararte, es para que te sientes, escuches, veas, te involucres. Si sientes el llamado, prepárate. El llamado no es enviamiento. Ven. Jesús dice, ven.
ven, ven. Ok, ahora vuelve. Imagínense, yo le digo, yo soy Jesús. Y yo soy Jesús y le digo, ven, pero vas para allá. Ven, y vas para allá. Ven. No, te estoy llamando. Te estoy llamando. Y con el llamado hay personas que dicen, ya Dios me llamó, y salen, pero Dios no te ha enviado. Tienes que escuchar la voz de Dios, hermano. I'm sorry. You have to hear the voice of God. Porque la carga que quieres llevar es demasiado pesada para tu pequeño cuerpo, para tu pequeña alma, para tus pequeñas emociones. La cruz es demasiado pesada, el llamamiento es demasiado pesada. Y no podrás en tus fuerzas, porque es una carga. Jesús dijo, ligera es mi carga. ¿O cómo dijo? A ver, refréscamelo. ¿Por cómo dijo? Ligera es mi carga, porque mi carga es ligera. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, no es embarrarme otra para. No. Ponle más salsita al taco, hermano. No, es ligera mi carga. Es carga de Jesús y quiere compartirla contigo. Es una carga espiritual, algo fuera de nuestras fuerzas naturales, de nuestras emociones. Por eso Dios tiene que levantar a quien Él quiere poner delante de su pueblo. Creo que es Ezequiel el que dice, si corriste con los de caballo, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo crees que vas a correr contra los de a caballo? O sea, en otras palabras, si los problemas triviales de la vida, que porque el hermano no te saludó, que porque, y ahora imagínate que 30 se levanten, porque por cada 12 va a haber un Judas, hermano. Estadística bíblica es, por cada 12 te toca el Judas que te hará crecer, que te traicionará, y esa traición hará que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, porque aún Judas cumple un propósito en el llamado que Dios tiene para ti. No debes odiar a los Judas, tienes que estar ahí, soportarlos, porque van a cumplir un propósito en tu vida. El Judas se ahorcará solo. Sencillo. Pero Dios tiene que levantar a aquellos que pone delante de su pueblo, como Moisés, David, Josué. Josué estuvo tras vestidores en el ministerio de Moisés. Cuando usted lee Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los 5 libros de la ley, Génesis, que los escribió Moisés, Josué no es mencionado mucho. Josué no se menciona mucho. Sin embargo, Dios le dice a Moisés, una vez que él ya no iba a entrar a largo, Dios le dice a Moisés, tierra prometida, que Dios se enojó con Moisés, con el ministro, porque Dios es severo con sus ministros. Dios le dijo a Moisés, mira, prepárame a Josué. Pero si usted lee la historia es interesante, Josué no se ve casi en toda la historia. Las únicas veces que Moisés menciona a Josué es cuando le dice, mira Josué, Dios me ha dicho que vayas con el ejército y que acabes con tales enemigos. O sea, solo lo tiene como, casi como por decir mandadero. Ve y acaba con esta ciudad, ve y acaba con estos enemigos, ve y acaba con... Y ahí va Josué. Y se pierde la narración. Y luego aparece otra vez allá al tiempo y dice, y su fiel servidor Josué iba con él cuando Moisés iba subiendo el monte. Y lo esperaba Josué al pie de la montaña. Y se pierde otra vez Josué en la narración. Pero al final de toda esa historia, lo que Dios está haciendo es un proceso en la vida de Josué. Porque después de Moisés, el sucesor era Josué. Ni siquiera Aarón, pero Josué se mantuvo bajo la sombra, se mantuvo en lo oculto. Y aunque nadie te vea, amado hermano, sirviendo a Dios, agradando a Dios, haciendo lo que haces para Dios, hay uno que te ve. David, nadie lo tomaba en cuenta, pero hay uno que te escoge. Cuando nadie te escoja, Él siempre te escoge. Solo ama a tus hermanos, guarda tu corazón, bendice al pueblo y honra a Dios. Pero deja que Dios te levante. Recibe la autoridad que Dios te ha puesto sobre tu vida. Ama el lugar de reunión. A David ni sus hermanos lo querían. Ni el profeta Samuel dio un centavo por él. Cuando lo vio, dice la historia que dijo,
Y Dios dijo, no, es que no mire su apariencia, ¿sí o no? Y Samuel era un hombre de Dios, porque nadie lo tomaba en cuenta. Pero cuando Dios te escoge, deja que Él te moldee. Recibe autoridad en tu vida, vive bajo autoridad, vive como estos hombres de la Biblia, para que seas usado como estos hombres de la Biblia, porque es el mismo Dios al que servimos, tú y yo. Dios establece lugares como este para reunión. Dios levanta hombres como mi persona para estar delante de su pueblo y bendecir a su pueblo. Nunca el Señor sponsor, ¿cómo se dice sponsor? Patrocina. Thank you. Nunca el Señor, amados hermanos, patrocinará a un insujeto, a alguien que causa problemas en su pueblo. Nunca Dios patrocinará a alguien que no se rinde a su voluntad. Dios no patrocina flojos. No, imagínate qué tremendo, hermano, que Dios dijera, necesito enviar a alguien, a ver, el más flojo, a ver, vente. No, hermano, Dios no patrocina flojos. Imagínese un padre recompensando a su hijo que no ayuda, que no aporta en la casa, que se porta mal, que es desobediente, pero todavía le da regalos. Imagínese un padre que su hijo es rebelde y le dice, mi hijo, lávame los carros, hijo, lávame los platos. Solo ya. Y que la madre al final del día todavía le digo, ¿quieres que te lleve al parque? ¿Quieres que te compre una bicicleta? O que el hijo venga y le diga, mamá, cómprame el PS3 porque el PS2 ya no sirve. ¿Cuál está ahorita? ¿El 5? ¿El 5? X5, imagínense, ni juego. El PS5, please. Ay, el Wi-Fi, conéctame al internet, mamá. Porque hoy sin internet, hermano, es como que le corten el tanque de oxígeno a la persona. No hay internet, hermano. Qué bomba atómica ni que nada. Apaguen el internet y forman un caos mundial, hermano. Ay, no hay internet, muévete acá. Checa el router. Llama. Pero imagínese un hijo que no le obedece y todavía le dice, mamá, cortaron el internet, y no le lavó los carros, no le lavó los platos, no le ayudó en la sala, a limpiar la sala, o sea, no le ayudó en casa. Y que la mami todavía diga, ay, hijo, claro que sí, hijo, yo ahorita les llamo, tranquilo, no te me vayas a desesperar, ay, no te me deprimas. 911, mi hijo necesita el internet. Hermano, estamos mal. Y Dios no es así tampoco. Si usted no es así, ¿usted cree que Dios va a ser así también? Dios no patrocina vagos. Dios no patrocina insujetos. Dios no patrocina gente que no reconoce la autoridad de Dios y la autoridad que Él establece en este lugar. Digo en este lugar, en esta tierra, tanto como en esta casa, como en otro lugar, autoridades puestas por Dios. No, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dios busca hombres que le agraden a Él. Y por último, ¿qué es lo que debe haber en la reunión de los santos? Vénganse, muchachos, porque con esta ministramos y nos vamos. Dijo el borrachito, la última y nos vamos, dijo. ¿Qué debe existir en nuestras reuniones? ¿Qué debe existir en esa reunión que dices, hey, fíjate que allá hay una reunión y vente y quiero? ¿Qué debe existir? Número uno, un lugar que es establecido por Dios y que usted reciba testimonio en su corazón. Número dos, delante de usted tiene que haber un hombre que le ministre a Dios, no que le ministre problemas. Porque mire, en la iglesia de los Corintios, sé que he hablado mucho de los Corintios, ni modo, pues ahí está en la Biblia, pero en la iglesia de los Corintios dice que Pablo escribiendo dice, pero al darles esta instrucción no los alabo, porque no se reúnen, no se congregan,
para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, dice Pablo a la iglesia en Corintios, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay división entre ustedes. Una reunión en donde hay división, no está Dios. No está Dios. Por eso, amado hermano, procuremos la unidad. Procura la unidad en tu casa. Porque si en tu casa misma, en tu familia, con tu familia, no tienes unidad, le estás dando la espalda a Dios, porque Dios es unidad, es triuno, en donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo caminan en unidad. Cada uno ejerce su parte, su oficio, y ninguno de ellos viola lo que el otro tiene que hacer, sino que caminan en unidad. Y esta iglesia, amados hermanos, nuestro enfoque es que tengamos unidad, para que así como ese carboncito de la historia, cada uno de nosotros podamos provocar el fuego el uno al otro. Que aquí rompas las etiquetas, que aquí rompas esas barreras que dices, ay, este hermano no, ay, no, aquí es mi hermana en Cristo Jesús, es mi hermano en Cristo Jesús, y aquí nos vamos a unir más en el sentir del Espíritu Santo, y aquí yo voy a provocar el fuego en ella provocará el fuego en mí, él provocará el fuego en mí, yo provocaré el fuego en él. El joven que esté a tu lado, Señor, enciéndelo, enciéndeme más, y cuando salude puedas decirle, reciba de Dios, hermano, muchacho, recibe de Dios, y pueda transmitir el fuego de Dios y la unidad, porque Dios no está en la división. Pablo regañó a la iglesia de los Corintios, le dijo, porque se están reuniendo para dividir. Entonces, ¿qué debe existir? Bueno, número uno, lo que no debe existir es división, sino edificación. Porque 1 Corintios 14, 27 dice, ¿qué hay que hacer pues, hermanos, cuando nos reunimos? Que uno aporte salmos, y es lo que hacemos en la alabanza. Que uno aporte enseñanza, es lo que está recibiendo, revelación, lenguas, interpretación. Pero el énfasis está al final de este verso. Este es el énfasis. Que todo se haga para edificación. Lo que vas a decir, edifica. Lo que vas a decir, levanta. Tu salmo, tus palabras, ¿bendecirán a tu hermano? ¿O crearán división entre tú y él o otra persona? ¿O sembrarán cizaña en el corazón de tu hermano para con alguien más? Que haya salmos. ¿O le darás una palabra de ánimo, de aliento, un halago tal vez, decirle el peinado te ve bien? Tal vez no te sepas un versículo, pero ¿qué tal decirle qué lindo ese vestido? Qué lindo esos zapatos. Qué lindo se ve con la presencia de Dios. Estoy contento, estoy contenta de verte. ¿O crearemos división nosotros? Y entonces el mundo no nos conocerá que somos discípulos porque nos amamos unos a otros, sino que dirá, no hombre, ahí es iglesia, ¿para qué voy? Pero yo estoy convencido que Dios en este lugar que Él ha establecido, nos conocerán como una iglesia de amor unos hacia otros, y entonces conocerán que somos discípulos del Señor. ¿Qué más debe haber? Alabanza y adoración, la hay, hermano. Enseñanza de la palabra, la hay, mi hermano. Estás en un muy buen lugar. Manifestación del Espíritu, abrir tu corazón al Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando te abres a lo que hoy hubo, hay liberación, hay llenura del Espíritu Santo, hay fortaleza, restauración en tu vida. ¿Qué debe haber? En lugar de división, unidad. Unidad. Unidad no es uniformidad. Que si yo levanto mi mano derecha, usted la levanta. Camino con el pie derecho, usted no. Unidad no es uniformidad. Unidad es: vengo a adorar a Dios, vengo a exaltar a Dios, vengo a recibir palabra de Dios, vengo porque esta es la casa que Dios edificó para mí, vengo porque el Espíritu Santo me ministra, estoy aquí porque necesito su toque, estoy aquí porque voy a escuchar palabra de Dios, estoy aquí porque necesito al Señor, estoy aquí porque este es el lugar de reunión, porque ese flaco que está ahí no lo veo desde atrás, pero
medio veo ese palito ahí, ese es mi pastor. Y aquí está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Póngase sobre sus pies, por favor.